Hola familia Vimes Live, hoy queremos hablarte de algo muy íntimo. ¿Te ha pasado que te cuesta decirle a tu pareja cómo te sientes de verdad? Sí, muchas veces uno se calla, no porque no sienta, sino porque no sabe cómo decirlo sin causar dolor o problema. Y eso a veces aleja más que el conflicto mismo. Exactamente, muchas veces eso viene desde la infancia. Quizás aprendimos que sentir está mal o que si digo lo que me pasa, me abandonan o se burlan. Y eso sin darnos cuenta lo llevamos a la pareja. Nos protegemos, pero también dejamos de construir intimidad. Por eso hoy queremos hablarte de las heridas emocionales que sabotean nuestra expresión emocional en pareja. Hablaremos de ejemplos reales de la vida en pareja e identificaremos la herida que está envuelta. Cuando en una relación te cuesta expresar lo que sientes, muchas veces no es por falta de amor, no creas eso, sino por heridas emocionales que traes desde el pasado, quizás incluso desde la tierna infancia. Vamos a darle algunos ejemplos reales que hemos visto con parejas y también con nosotros mismos, que hemos vivido como matrimonio. Comencemos con la herida de abandono. Imagina que de niño, cuando te sentías triste, tu papá o tu mamá simplemente te decían: no llores, ya va a pasar, y luego se iban. Eso crea un registro o código en el cuerpo y en la mente, que es el siguiente: si expreso lo que siento, me quedo solo. Y hoy, como adulto en pareja, cuando algo te molesta o te duele, eliges callar, no porque no sientas, sino porque crees que si lo dices, tu pareja se va a alejar, va a enojarse o incluso terminar la relación. Esto en ocasiones ocurre de manera totalmente inconsciente. Sí, más de lo que uno cree. Por el código desde la infancia que se instaló en el inconsciente. Una mujer nos decía: no le digo a mi esposo que me siento sola, porque cuando se lo dije una vez, se fue a caminar y no volvió hasta la noche. Desde entonces mejor me callo. Esto es como un ejemplo que nos permite identificar cuán cierto es que sigue siendo una realidad para nosotros aquellos códigos de la infancia. Sí, imagínate si esta mujer vivió eso con su padre o con algún familiar cercano, quizás el abuelito o un tío. Si lo vio, esto que le está ocurriendo es algo que desencadena ese código. También podríamos mencionar la herida de rechazo o desvalorización. Otro caso muy común es cuando creciste sintiendo que tus emociones no eran importantes. Desvalorizaciones, amores. Te dijeron frases como: no seas exagerado, tú siempre tan sensible, eso no es para tanto. Entonces, cuando estás en pareja y algo te afecta, automáticamente piensas: mejor no lo digo, seguro estoy exagerando o no quiero parecer intensa. Un ejemplo de la vida real: un hombre nos contaba que no podía decirle a su esposa que se sentía inseguro económicamente. Con los problemas económicos y financieros que se presentan en estos tiempos, imagínense un hombre queriendo hablar eso con su esposa y no poder hacerlo. Pero ¿por qué él callaba? Él pensaba que ella iba a decirle: siempre te preocupas por nada, que iba a minimizar lo que él sentía, porque eso fue lo que hicieron con él cuando era niño. Y eso lo hacía sentirse tonto, pensar que la esposa le iba a decir eso: bueno, mejor me callo porque si no voy a quedar como un tonto. Así que prefería tragarse la angustia, imagínense eso. Y también podemos hablar de la herida de humillación o crítica. A veces de pequeños, cuando expresábamos algo que nos dolía, los adultos se reían, se burlaban, el famoso bullying.
y nos hacían sentir que lo que sentíamos nosotros era ridículo, era tonto, era necedad. Y ahora con tu pareja, cuando sientes que algo no está bien, prefieres evadir, hacer chistes o incluso cambiar de tema. No es que no quieras conectar, es que tu mente aprendió a protegerte. Una mujer decía respecto a esto: cuando intento hablar de lo que siento, mi pareja me dice, otra vez estás con eso. Entonces ya ni lo intento. Porque conecta con esa creencia, ese código. Sí. Es como un mecanismo de defensa ahora, sí, para no repetir lo que nos decían cuando éramos niños o no repetir esa herida. ¿Ves cómo cada herida crea una especie de bloqueo? Un muro invisible entre tú y la persona que amas. Pero claro, ese muro no tiene que quedarse ahí. Se puede atravesar. Si te das cuenta de que lo que callas no es porque no amas, sino porque alguna parte de ti aprendió que amar con comunicación abierta es peligroso. Y bueno, el primer paso para sanar es hacer conciencia. Reconocer. Muy bien. Y reconocer qué herida te está frenando hoy. Claro está, la buena noticia es que se puede sanar. No se trata de cambiar al otro. Es lo que a veces queremos hacer. Y muchas personas han escrito en sus comentarios, en el short de aquí mismo de YouTube: bueno, lo que pasa es que ya me estoy cansando porque mi pareja no me entiende. Yo estoy en este proceso de sanación, pero él no me acompaña. No intentemos cambiar al otro, sino de empezar a decir con amor, con respeto y con puntualidad lo que callamos por miedo, por esa herida que traemos de la infancia. Y cuando uno de los dos se atreve a hablar con verdadera conciencia, el otro también se libera. Por eso hoy queremos que nos comenten si te está ocurriendo o si les está ocurriendo eso. Pausa el video, envía tu comentario, porque queremos darte 3 claves para comenzar a cambiar. 3 herramientas claras. Por ejemplo, primero, usa frases desde ti. Cuando hablamos desde nuestras emociones, no atacamos. En vez de decir, es que tú nunca me escuchas, más bien transforma esa expresión: yo me siento ignorada cuando hablo y no obtengo respuesta. Esto evita la defensa inmediata y abre el espacio para el diálogo. Qué bueno este primer consejo, esta primera recomendación. Y aquí vamos a hacer una notita. Ahora, como vamos a decir cómo nos sentimos, no lo digamos desde la víctima. Más que todo esta recomendación para la mujer, ¿verdad? El hombre, cuando dice yo me siento así, es más puntual. Pero nosotras a veces, cuando lo decimos y si nos sentimos entonces que nos sirvió la técnica, empezamos a acostumbrarnos a victimizarnos. No, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es hablar desde el espacio abierto para el diálogo, que él sepa cómo nos estamos sintiendo en realidad. La segunda herramienta muy eficaz es hacer una pausa antes de reaccionar, y aquí también le hablo especialmente a las mujeres. Antes de contestar desde el impulso, respira profundamente, cuenta hasta 3 o haz 3 respiraciones. Por ejemplo, si tu pareja te dice algo que te duele, en vez de responder en automático, puedes decir: dame un momento para procesarlo. Quiero responderte desde el respeto. ¿Se imaginan esta frase tan potente, tan completa? No solamente estamos nosotros preparándonos para dar una mejor respuesta, sino que estamos preparando a nuestra pareja para que se acostumbre a que nosotros de ahora en adelante vamos a hablar palabras y oraciones bien pensadas desde el respeto. Esa pausa es oro, más que oro, para evitar peleas y construir conciencia. Y vamos con la tercera herramienta.
Crea un espacio seguro a la semana. Un momento en que ambos estén tranquilos, sin pantallas ni interrupciones. Ejemplo, todos los jueves a las 7 p.m. hablamos de cómo nos hemos sentido esa semana, sin juicio ni interrupciones. Esto le enseña a la relación que puede haber intimidad emocional, que hay una pausa para que no solo se trate de logística, sino se trate de conectar, de escucharnos, de conversar, un momento para retomar ese camino. Estos 3 pasos parecen sencillos, simples, pero no lo son. Vamos a comenzar de inmediato a llevarlos a la práctica. Envía un comentario transmitiendo exactamente lo que tú te propones hacer junto a tu pareja. Si él está allí contigo, comparte el video con él, con ella, para que trabajen en equipo y vayan invirtiendo en la misma dirección. Gracias por ver este contenido, pero la mayor o la mejor manera de ustedes mostrarse agradecidos con ustedes mismos es llevándolo a la práctica. Si este video te tocó el corazón, compártelo, como ya dijo Ale, primero con tu pareja y también con aquel amigo o amiga que lo necesita. Y cuéntanos abajo qué es lo que más te cuesta expresar a ti. Te leemos y respondemos con muchísimo cariño. Así que antes de terminar este video, recuerda darle un me gusta, compartirlo, comentar. Para nosotros tus comentarios son muy valiosos, nos permiten crear otros contenidos para agregar valor, para multiplicar bienestar y para seguir creciendo juntos. Nos vemos en el próximo video. Si no estás suscrito, suscríbete. Chao, chao. Plenitud. Vimes Life. Emociones. Transformación. Serenidad. Vimes Life. Salud mental. Sanación emocional. Formación online. Crecimiento. Bienestar. Para Vimes Life, la salud mental y sanación emocional de las personas es muy importante.
Por tal motivo, Vimes Life te presenta su nuevo programa de formación basado en la innovadora técnica de 5 pasos que te capacitará como coach emocional en tan solo 5 meses. Tu mejor versión te espera. Por eso elige Vimes Life. Vimes Life. Seguimos avanzando y queremos hacerlo contigo.